Hola, ¿qué tal? Aquí Gelo en un nuevo video para el canal de tutorías para el programa R. Tutorías enfocadas en lo que es el uso de R y RStudio para el análisis de datos. Y en este video y en los siguientes te vengo a hablar de una parte fundamental dentro del marco teórico de los estudios empíricos, que es el análisis exploratorio de datos o EDA en inglés. Como dice aquí, el EDA o análisis exploratorio de datos es una etapa dentro de un estudio empírico que no es un proceso formal regido por un conjunto de reglas estrictas a seguir, sino que más bien siéntete libre de investigar y explorar todas las ideas que se te ocurran. Sobre todo, investiga las ideas que son de mayor interés o que están relacionadas al objetivo del estudio empírico, a lo que estás estudiando. El EDA se debe combinar con una interpretación objetiva sobre lo que se explora, pero la interpretación no debe ser concluyente. En esta fase de EDA, deberás realizarte preguntas para explorar los datos. Hay dos preguntas esenciales que debemos responder en el EDA. ¿Qué tipo de variación existe dentro de cada una de mis variables del fichero de datos, de mi base de datos? ¿Y qué tipo de covariación existe entre las variables de mi base de datos? Tienes que tener en cuenta que en un fichero de datos podemos encontrar distintos tipos de variables. Esto va a ser relevante porque vamos a usar herramientas específicas para estudiar ciertos tipos de variables. Yo te voy a definir dos variables que tienes que tener en mente. Las variables categóricas o binarias, que adoptan un grupo reducido de valores que definen etiquetas sobre los datos, y donde estas etiquetas pueden tener un orden o pueden no tenerlo. Y las variables enteras o continuas, que adoptan un gran rango de valores, que incluso puede ser infinito, y que definen de manera numerativa los datos. ¿Correcto? Existen dos pasos fundamentales al menos en el EDA. El resumen estadístico, que es una herramienta que resume las estadísticas principales de las variables de tu fichero de datos, y la visualización gráfica, que es una herramienta para observar gráficamente la variación y la covariación que hay entre tus variables. Lo primero que hay que hacer para empezar un EDA es configurar el fichero de datos en RStudio. Esto es muy importante porque cuando uno carga una base de datos en R, no sabe si R está interpretando las variables como nosotros queramos que las interprete. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es configurar el fichero de datos en RStudio para que éste entienda de mejor manera las tipologías de variables que tenemos. Vamos a cargar un fichero de datos de cursos de segundo año medio escolar de establecimientos educacionales o colegios en Chile para el año 2016. La unidad de análisis de este fichero son los cursos de segundo año medio escolar de colegios en Chile en el año 2016. Fíjense lo preciso que estoy diciendo para definir la unidad de análisis. Este fichero de datos contiene las siguientes variables. Son 10, las que ustedes ven acá. La primera es un identificador único o un ID del colegio en Chile. Hasta ahora, R reconoce una tipología numérica sobre esa variable. Hay una segunda variable que es el curso, que son characters, donde todas las filas están rellenadas con un 2M, que significa segundo año medio escolar. La tercera variable es nom-establecimiento, que significa el nombre del colegio, que también R hasta ahora la reconoce como character. Después está cod-reg-rbd, que es el código de región territorial en Chile a la cual pertenece el colegio. Hasta este año existían 15 regiones dentro de Chile y por lo tanto esta variable define números desde el 1 hasta el 15. Hasta ahora R la reconoce como numérica. Está la variable cod-dp, que es la dependencia del colegio. 1 significará municipal, es un colegio municipal. 2, un colegio particular subvencionado. Y 3, un colegio particular. Hasta ahora, R reconoce esa variable como numérica. Está la variable grupo SE, que es el grupo socioeconómico del colegio, clasificado por alguna institución gubernamental, donde 1 significa un colegio de baja socioeconomía, 2 de media o baja socioeconomía, hasta 5 que significa alta socioeconomía del colegio. Hasta ahora esa variable R la reconoce como numérica. Tenemos la variable rural, que indica si es que el colegio pertenece a una zona rural o urbana, donde 1 significa que el colegio pertenece a una zona urbana y 2 a una zona rural. Hasta ahora esa variable R la reconoce como numérica.
Tenemos la variable indicador-clima-comp, que es una medición del clima de convivencia escolar que hay en un colegio, y donde esta variable tiene un rango entre 0, que significa mal clima, y 100, que significa buen clima. Esta variable hasta ahora R la reconoce como numérica. Está la variable matrículas T, que es la cantidad de matrículas totales del colegio. Hasta ahora esta variable se reconoce como numérica. Y finalmente tenemos la variable prom-mate, que es una medida de rendimiento escolar. Es el promedio CIMSE de matemáticas, donde el CIMSE es una prueba estandarizada en Chile. Esta variable está identificada hasta ahora como numéric para R. Entonces vamos a ver la base de datos BD, que está acá arriba, con 2.890 observaciones o filas y 10 variables. Vamos a cliquear. Podemos ver que está la primera variable, que es el RD, como ya había descrito, el ID del colegio, el curso, el nombre del establecimiento, el código de región, la dependencia, el grupo socioeconómico, la ruralidad, el indicador de clima y convivencia escolar, las matrículas totales del colegio y la medida de rendimiento escolar de CIMSE de matemáticas. Fíjense que si uno separa sobre un nombre de la variable, R te indica cómo está identificando esa variable, en este caso a la columna 4 del código de región, la está identificando como numeric, con ese rango de valores, 1 a 15. Si tú no sabes cargar una base de datos, porque yo aquí ya la tenía cargada, te voy a contar cómo hacerlo. Para importar bases de datos debemos considerar las extensiones que tienen los ficheros de datos. Podemos encontrar distintas extensiones, entre ellas txt, .csv, .xls, .xlsx, .dta, etc. La forma más fácil de cargar un fichero de datos es ir al menú principal, que es el que está acá arriba, ir a File, ¿correcto? Después ir a donde dice Import Dataset, aquí, y ver cuál es la extensión que corresponde a mi fichero de datos, ¿correcto? En este caso, en mi carpeta, el fichero de datos tenía extensión XLSX, es un Excel. Y por lo tanto, yo tengo que buscar la extensión que sea de Excel. Aquí dice, importar dataset desde Excel. Entonces voy aquí, en el browse busco dónde está mi base de datos, es la BD, la cliqueo, lo que va a hacer R es mostrarme una vista previa de la base de datos y por último doy clic aquí a importar. ¿Sí? Como ya la tengo cargada, no voy a importarla de nuevo. También hay otra forma de importar fichero de datos si es que conoces el package asociado y la función que permite abrir su extensión. En este caso, la librería que permite abrir archivos Excel es readxl y la función que te permite abrir archivos de esta extensión es read-excel. Y lo que debes ponerle como argumento es el nombre del archivo punto su extensión. Este archivo debe estar en el directorio que tú fijas para R. Recuerda que si no sabes cómo fijar un directorio, recuerda que siempre tienes la función getWD, que si la cliqueas te va a decir el directorio que R está reconociendo para esta sesión. Y para fijar un nuevo directorio, solamente ocupa la función setWD, donde le pasas como string la locación de ese directorio al cual tú quieres que R reconozca para esta sesión. ¿Correcto? Bien. Entonces, una vez cargada la base de datos, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿R está considerando el tipo adecuado de datos? Es decir, R está reconociendo las variables que yo quiero que reconozca como numéricas, está reconociendo las variables que yo quiero que reconozca como character, y está reconociendo las variables que yo quiero que reconozca como factor. Bueno, esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Sobre todo, tenemos que fijarnos en los datos categóricos. Tenemos que decirle a R, hey, esta es una variable categórica o factor. La función str, aplicada sobre una base de datos cargada en el ambiente global, muestra la estructura interna del objeto que se le pasa como argumento. ¿Correcto? Entonces, si yo le paso una base de datos como argumento, él me va a mostrar la estructura interna de esa base de datos. Y fíjense, es una base de datos donde la primera variable RBD está identificada como numérica y tiene esos valores. Las variables curso y nom-establecimiento están identificadas como character. Y fíjense, las variables de código de región, código de dependencia, grupo socioeconómico y ruralidad
que son más variables del tipo categóricas porque etiquetan a un colegio sobre una categoría particular, no están definidas como factor, están definidas como numéricas. Es un grave error porque cuando yo quiera correr modelos o cuando yo quiera crear gráficos en el EDA, R va a reconocer esta variable como número, como que está definiendo las etiquetas de manera numerativa. Y no queremos que haga eso, sino que las reconozca como etiquetas. Fíjense que las tres últimas variables están bien definidas, las reconoce como numéricas, porque son mediciones que definen los datos de manera numerativa, entre cierto rango. Por lo tanto, lo único que tenemos que preocuparnos es de volver factor estas cuatro variables que están acá. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le declaramos a R que una variable es un factor? Primero, que es un factor. Recuerda que los factores identifican categorías en un vector y las etiquetan en niveles o levels. ¿Correcto? Las funciones as.factor o factor reciben como argumento un vector y las convierten a un objeto factor. Recuerda que si yo te defino la base de datos, signo peso, y te doy el nombre de la variable, eso retorna la variable como un vector fila. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso para volver una variable factor? Ocupar las funciones asFactor o factor. ¿Cómo yo le declaro a R que una variable es factor? Simplemente llamo a la variable. Fíjense que aquí lo que estoy haciendo es llamar a la variable en su formato vector fila, como lo digo acá, y la igualo o la redefino a la misma variable, pero aplicándole la función asFactor para que se quede como factor. Eso lo hago para las cuatro variables. Ahora, si yo corro este código, fíjense que si ahora yo me paro en la base de datos sobre un nombre en particular de una variable, R la está reconociendo como factor. Chequémoslo, las cuatro variables que estaban acá, efectivamente R reconoce las cuatro como factor y además te dice el número de levels o de categorías o etiquetas de los datos. En este caso tenemos 15 etiquetas para los datos, en el caso de dependencia tenemos 3, el grupo socioeconómico tenemos 5 y de ruralidad tenemos 2. Chequeamos ahora que R reconozca las variables como factor con str. Ahora sí. Estas cuatro variables están reconocidas como factor con tales niveles. Si bien modificamos el reconocimiento de las variables como factor, si observamos la base de datos BD, podemos ver que las variables siguen definidas por números, que en este caso ya son factores. Fíjense, aquí tenemos la variable de región, donde están definidas por el número 15, el 1, el 2, el 3, lo mismo para código de dependencia, está definida por un número, 1, 2, 3, y así. Para poder observar los levels de un factor, podemos usar la función levels, que recibe como argumento una variable definida como vector fila. Por ejemplo, si hago levels de la variable rural, me va a mostrar 1 y 2 porque sé que simplemente tiene esas categorías. Fíjense aquí abajo. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo para que aquí salga más explicada la base de datos? Puedo redefinir los levels de una variable. ¿Correcto? Lo que tengo que hacer para redefinir los levels de una variable es asignarle nuevos valores ordenadamente. Por ejemplo, si aquí la primera categoría que R reconoce de B de rural es 1, lo que voy a hacer es redefinirle otro valor a ese 1 y otro valor a ese 2 de la manera ordenada. Primero al 1, después al 2. ¿Cómo hago eso? Llamo a la función levels de una variable en particular y le asigno nuevos valores mediante un vector. Recuerden que la función cParéntesis es la de concatenación y crea vectores. Y lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, es a los levels de la variable código de dependencia le estoy asignando nuevos valores. Esta variable de código de dependencia tenía solamente 3 valores, 1, 2 y 3, y le voy a asignar que el primer valor sea municipal, el segundo subvencionado y el tercero particular. Si yo corro todos estos códigos para redefinir los levels de las variables, fíjense lo que va a pasar en la base de datos. Ya no vamos a ver los 1, los 2, los 3 definidos en las etiquetas de las variables, sino que ahora vamos a ver, por ejemplo, que este colegio es municipal, este colegio es subvencionado, este colegio es particular. Y así con los otros factores con sus respectivas categorías. Y esta base de datos queda más informativa con solo mirarla.
Entonces, para resumir, lo que hicimos fue importar una base de datos. Ya te dije dos formas como importarla: menú principal, import dataset, buscas la extensión, o si no, si ya te sale la librería, la declaras en R y usas la función que te permite cargar archivos de esa extensión. Recuerda que si le defines un archivo, tienes que definirle la extensión dentro de los strings, y este archivo tiene que estar dentro de la locación de directorio que le declaras a R. Y ya tienes configurada tu base de datos para el respectivo EDA que viene a continuación.